Tu pueblo no está arruinado, solo lo dirigen personas que ven una señal de alto y piensan, esto necesita más reglas. Prepárate, porque las ridiculeces que creías absurdas van a parecer poesía después de esto. 1. En un pueblo del Medio Oeste, un hombre aprendió por las malas que el gobierno local había alcanzado la iluminación a través de la pura mezquindad. Prohibieron silbar después de las 8 p.m., porque un concejal insistió en que confundía a los gansos. Nadie ha explicado por qué los gansos estaban despiertos después de su hora de dormir, o por qué la estabilidad emocional de las aves se consideraba una prioridad municipal. Pero la regla sigue vigente. Un adolescente recibió una advertencia por tararear demasiado fuerte, lo cual aparentemente entra en la cláusula de actividad bucal basada en el viento. Los vecinos ahora caminan de noche como en un maratón de cine mudo, aterrados de que una nota accidental convoque al Comité de Control de Mirineortinums. Ruido, cuyo trabajo principal parece ser proteger a las aves acuáticas del jazz. Todo esto plantea una cuestión más profunda. Si tu tranquilidad depende de que los gansos no escuchen música humana, tal vez las aves dirigen el pueblo y nadie se atreve a admitirlo. 2. Hay un pueblo costero donde tender la ropa afuera se trata con la misma gravedad con la que otros lugares tratan el incendio intencional. Un propietario recibió una multa porque su toalla de playa interrumpía la armonía visual de la comunidad, lo cual es impresionante considerando que la comunidad está formada casi solo por chozas de cangrejos y porches destartalados. El reglamento especifica que la ropa debe secarse en interiores, como si el pueblo temiera que ver calcetines ondeando en el viento destruyera el orden social. Una mujer trató de apelar la multa, alegando que necesitaba el sol para secar sus sábanas, pero la Junta de Zonificación le recordó con seriedad que el sol no es un electrodoméstico aprobado. Mientras tanto, los turistas caminan en traje de baño, goteando agua por todas partes, y eso sí está permitido. Mientras tu ropa interior no vuele, el pueblo se considera civilizado. 3. Un pequeño pueblo del sur decidió regular el comportamiento de las gallinas con más precisión que la que otros lugares usan para los humanos. Aprobaron una regla que exige registrar, etiquetar y fotografiar a cada gallina del patio para identificación. Así que en la alcaldía hay un archivo lleno de fotos policiales de gallinas confundidas, mirando a la cámara como si las arrestaran por evasión de impuestos. Un oficial admitió que las fotos eran imposibles de distinguir, pero la norma sigue porque el procedimiento es el procedimiento. Un hombre intentó disputar una queja alegando que la gallina no era suya. La secretaria del pueblo sacó el expediente del ave como si presentara una gran acusación criminal. El verdadero misterio es por qué las gallinas no exigen representación legal, considerando que son las únicas residentes obligadas a portar identificación oficial. 4. En un tranquilo pueblo de montaña, alguien decidió que la mayor amenaza a la seguridad pública no eran los incendios ni el hielo, sino los ciudadanos que usaban el color equivocado los martes. La regla: no se permite usar camisa roja los martes dentro de los límites del pueblo. La explicación oficial dice que evita confusiones entre los voluntarios de emergencia, lo que sugiere que esos voluntarios se distraen con facilidad, o quizá son alérgicos a la ropa combinada. Un visitante fue informado educadamente por un comerciante local de que debía cubrirse o irse, como si su ropa fuera una declaración política ofensiva en lugar de una oferta de liquidación. Otro residente cosió parches sobre su chaqueta roja para evitar el drama semanal, convirtiéndola en algo parecido a una colcha hecha bajo presión. El pueblo insiste en que la regla es vital, lo cual es audaz viniendo de un lugar donde el camión de bomberos es más viejo que la mascota de la escuela. 5. Un pueblo del desierto implementó una prohibición para evitar que los carritos del supermercado salieran del estacionamiento, porque, según el alcalde, los carritos desarrollan ansias de viajar. La regla obliga a quien quiera llevar sus compras al auto a firmar un formulario de custodia temporal, comprometiéndose a devolver el carrito a salvo. Un empleado confesó que casi nadie hace el papeleo, pero el pueblo sigue convencido de que los carritos están en constante riesgo de fuga, como caballos emocionalmente frágiles. Un hombre fue reprendido por empujar un carrito unos 15 metros más allá de la línea invisible, y un trabajador corrió tras él con la urgencia de quien recupera material nuclear. Todo el sistema asume que los carritos tienen un deseo sobrenatural de huir al desierto,
lo cual es halagador si eres un carrito, pero humillante si eres el humano que participa en esa farsa. 6. En un pueblo rural, una cafetería provocó una nueva regla que hoy figura en el Código Municipal. Está prohibido pedir más de 3 modificaciones a cualquier platillo. La norma nació después de que un cliente exigiera un sándwich sin pan, sin lechuga, sin tomate, sin mayonesa, pero con mayonesa extra aparte, lo que quebró el espíritu de la mesera. El consejo, en lugar de abordar el verdadero problema, es decir, la existencia de gente que trata el menú como una aventura interactiva, simplemente prohibió los pedidos excesivos. Una mujer fue rechazada al intentar una cuarta modificación en su avena y le informaron que había alcanzado su límite de creatividad. El pueblo cree que esta política mejoró la moral de los restaurantes, lo cual es cierto si definir moral significa que el personal dejó de gritar en el refrigerador durante la hora de comida. 7. Hay una diminuta aldea junto a un lago donde cortar el césped en domingo se considera una amenaza a la armonía comunitaria. No es por ruido, el ruido está permitido. El problema es la relajación estética, que el pueblo define como una experiencia espiritual que requiere ausencia total de actividad relacionada con el césped. Un abuelo que recortó una sola brizna de pasto provocó la visita del oficial de tranquilidad, un puesto real, quien le explicó que incluso pensar en cortar el domingo perturba el aura comunal. Los vecinos tratan ahora sus cortadoras como contrabando hasta el lunes por la mañana. Es difícil decidir qué es más extraño, la regla o el hecho de que el pueblo crea que la iluminación se alcanza evitando colectivamente el pasto. 8. Un pequeño pueblo turístico impuso una norma que exige que todas las vitrinas exhiban al menos un objeto alegre. La regla no especifica qué es alegre, así que los dueños lo interpretaron con alarmante entusiasmo. Una ferretería colocó una espantapájaros sonriente con cara de conspirador. Un dentista puso un molar de peluche con globos, que resulta francamente perturbador. Una funeraria optó por una canasta de patitos de goma, lo que causó varias quejas por confusión emocional. El pueblo asegura que la medida eleva el ánimo de los visitantes, aunque la mayoría parece más confundida que feliz. Mientras tanto, el consejo mantiene una cara seria, convencido de que la alegría obligatoria es la base de la identidad cívica. 9. En una diminuta comunidad del valle, el consejo decidió que los gatos al aire libre ofrecían una experiencia visual impredecible, que es poesía burocrática para decir caminan demasiado. Así que aprobaron una regla: todos los gatos deben llevar correa fuera de casa. Esto produce escenas donde los dueños arrastran gatos profundamente ofendidos por las aceras, como niños reacios rumbo a la escuela. Los agentes de control animal patrullan recordando que los gatos son libres, de espíritu, pero no por ley. Un oficial admitió que la norma es imposible de hacer cumplir, salvo que un gato coopere, lo cual, estadísticamente, nunca sucede. Mientras tanto, los gatos parecen planear un golpe de Estado, y sinceramente, nadie los culparía. 10. Hay un pueblo de la pradera donde el gobierno local prohibió los letreros de neón después de que una gasolinera instalara uno rosa brillante que decía «abierto», lo que aparentemente ofendió el sentido cósmico de equilibrio de un concejal. La ordenanza prohíbe toda luz considerada intensa, llamativa o vibracionalmente perturbadora. Una panadería vio rechazado su cartel pastel por tener demasiado entusiasmo. Un barbero puso uno de madera y aún así recibió una queja porque el reflejo del sol era agresivamente insinuante. Los comercios ahora usan carteles pintados a mano que parecen hechos durante un apagón. La regla convirtió al pueblo en un museo sepia, encantador si no se aplicara con el fervor de quien intenta revivir los años 50 a pura terquedad. 11. Un tranquilo pueblo forestal prohibió recientemente alimentar a los patos del estanque, después de que un vecino asegurara que los patos se estaban volviendo engreídos. El consejo no cuestionó esa evaluación emocional de las aves, simplemente la convirtió en ley. Quien sea sorprendido alimentando un pato debe asistir a una charla de responsabilidad ambiental, donde un guardabosques mal pagado explica por qué el pan convierte a los patos en anarquistas. Una familia alegó que lanzar una sola galleta no justificaba reeducación obligatoria, pero las reglas son las reglas, y al parecer, las migas pueden desestabilizar ecosistemas. Ahora los patos observan a los visitantes con la misma expresión que usan los profesores de gimnasia al evaluar malas flexiones. 12.
En un encantador pueblo de los Apalaches, una ordenanza exige que todos los buzones sean idénticos. Misma forma, misma altura, mismo tono de beige descrito en el código como trigo al amanecer suave. Un hombre fue multado porque su nuevo buzón era 5 centímetros más alto, lo que el consejo calificó de discordancia visual. Una mujer pintó el suyo tras una mancha de bayas y descubrió que tocar el exterior se considera personalización, algo prohibido. Los vecinos ahora los tratan como reliquias sagradas, los pulen nerviosamente y les piden disculpas durante las tormentas. El pueblo afirma que fomenta la unidad. Los forasteros lo llaman un culto al beige. 13. Un pueblo de las llanuras aprobó una ley que prohíbe sentarse en bancas públicas más de 12 minutos seguidos, porque, según ellos, fomenta una actitud demasiado relajada. Un jubilado recibió una advertencia al llegar al minuto 13 leyendo el periódico. Para promover la vida activa, el consejo instaló temporizadores junto a algunas bancas, haciendo del descanso un deporte competitivo. Los turistas se sorprenden. Cuando un voluntario con portapapeles les recuerda que están por alcanzar su límite de relajación. La norma logró algo. Ahora la gente ronda las bancas con torpeza, como si fuera a declararse, pero siempre se arrepiente. 14. En un antiguo pueblo minero, las cortinas deben ser blancas o crema para que la calle luzca moralmente ordenada. Sí, el pueblo cree que el color de las cortinas refleja el carácter moral, lo que revela cuán aburrida está la gente cuando la población baja de 900. Un vecino colgó cortinas azul claro y recibió un aviso oficial por tener una casa visualmente indisciplinada. Otra usó encaje con un diseño considerado demasiado expresivo, lo que sugiere que el consejo ahora censura emociones de tela. Mientras tanto, la atracción principal del lugar es un bar en una vieja mina, pero al parecer, la verdadera amenaza moral son los textiles decorativos. 15. Un diminuto pueblo agrícola aprobó una ley que obliga a saludar con la mano a los autos que pasan. No lo recomienda, lo exige. El argumento oficial es mantener el espíritu vecinal, aunque imponer la cortesía por decreto parece sacado de una película distópica de sobremesa. Un adolescente fue reprendido por no saludar mientras cargaba una bolsa enorme, y un oficial le recordó que la participación comunitaria requiere ambas manos. Los conductores avanzan despacio, esperando su saludo obligatorio como realeza ante sus súbditos. Todo el lugar funciona bajo la idea de que la amabilidad puede imponerse por ley, aunque nada mata la calidez genuina tan rápido como que te obliguen a fingirla. 16. En un poblado de montaña, el consejo decidió que la verdadera amenaza al orden cívico no era el crimen, el clima ni la infraestructura, sino la colocación descontrolada de las mangueras de jardín. Así que aprobaron una ordenanza que exige enrollarlas en el sentido de las agujas del reloj y guardarlas a 45 grados mirando al este, creando el primer caso conocido de Feng Shui municipal para plomería. Un desafortunado vecino fue multado por dejar su manguera emocionalmente desorganizada, frase que el inspector dijo con la seriedad de quien diagnostica una enfermedad espiritual, y otro propietario intentó argumentar que la dirección del enrollado no afecta el valor de la propiedad, solo para que le recordaran que la presentación armoniosa es una prioridad del pueblo, aunque la mitad de las calles parecen pavimentadas por alguien con los ojos vendados, pero la regla persiste porque nada dice comunidad próspera, como obsesionarse con la geometría de una manguera mientras se ignora un bache capaz de tragarse un auto compacto. 17. Un pintoresco pueblo costero prohibió los carrillones de viento al aire libre porque un concejal afirmó que su suave tintineo causaba interferencia psíquica, desatando una cruzada contra toda forma de melodía accidental. Y pronto, los inspectores patrullaban los vecindarios con la confianza de sumilleres del ruido, decidiendo qué sonidos eran aceptables y cuáles ofendían el alma colectiva. Una vecina recibió un aviso escrito porque su columpio chirriaba levemente, invitando al caos, mientras un pescador fue reprendido cuando las cuerdas de su bote golpearon los amarres metálicos en lo que se describió como percusión marítima no autorizada. Así que ahora el pueblo pasa sus tardes ventosas en absoluto silencio, salvo por las gaviotas furiosas, que por supuesto siguen sin regulación porque son demasiado caóticas para citar y demasiado ruidosas para multar. 18. Un suburbio desértico creó una regla que exige a todos los residentes tener al menos una planta desértica aprobada en el jardín frontal para celebrar la identidad regional.
Pero la lista incluye solo especies que parecen diseñadas por la naturaleza para apuñalar gente. Así que los vecinos decoran sus patios con cactus que parecen tramar un asesinato. Una maestra jubilada intentó poner un cactus de plástico alegando que era simbólicamente auténtico, pero fue multada por deshonestidad botánica, frase que ningún ser humano debería oír en una democracia. Y otro residente que plantó la especie equivocada desató una investigación de un mes sobre si su jardín reflejaba el espíritu cultural correcto, que es una forma muy dramática de decir que alguien compró el suculento equivocado en la tienda. 19. En una comunidad agrícola, el pueblo prohibió vender productos horneados en ventas de garaje después de que un vecino asegurara que los brownies sin control oficial podían desestabilizar la economía alimentaria local, creando un marco regulatorio tan intenso que parece que la FDA quedó atrapada en una feria de pasteles. Ahora los vecinos necesitan permisos, listas de ingredientes e inspecciones aleatorias para ofrecer dulces que nadie quiere. Y una anciana fue reportada por vender galletas calificadas como estructuralmente inconsistentes, que es una forma elegante de decir que le salieron feas, mientras otra familia abandonó las ventas de panecillos porque el papeleo era tan complicado como tramitar un pasaporte, demostrando una vez más que los pueblos pequeños regularían el aire si les das un portapapeles y una tarde libre. 20. Un apacible asentamiento junto al lago impuso una regla que obliga a los dueños de muelles a repintarlos cada año, usando solo el color aprobado por el pueblo. Niebla del lago número 7, visualmente idéntico al cartón mojado, y cualquier intento de creatividad genera multas, drama y acusaciones de perturbación acuática. Un vecino pintó su muelle de azul alegre y recibió una citación por arrogancia atmosférica, mientras otro intentó usar un tono ligeramente más claro y fue advertido de que semejante desviación podía distraer a los navegantes, aunque el lago es tan pequeño que se cruza con una alberca inflable, dejando al pueblo atrapado en un paisaje monocromático que parece una muestra de pintura que nadie quiso comprar. 21. En un caserío arbolado, los residentes están legalmente obligados a meter sus botes de basura dentro de casa 15 minutos después de la recolección, porque al parecer la vista de un contenedor vacío puede desatar el colapso social. Un trabajador nocturno fue reprendido porque dormía durante el horario de recolección y falló en las Olimpiadas del basurero, y otro se quejó de que la regla era imposible cuando el camión pasaba a horas impredecibles, solo para que le respondieran que los ciudadanos responsables anticipan posibilidades, como si la gente normal organizara su vida según el ánimo del camión de basura, generando una comunidad donde los vecinos corren en pijama por el camino para atrapar sus botes como si compitieran en los juegos del hambre menos emocionantes del mundo. 22. Un somnoliento pueblo al pie de la montaña exige que todas las luces del porche sean de menos de 20 vatios, alegando que cualquier brillo superior a la luminosidad suave es contaminación lumínica, aunque la ciudad más cercana está a horas de distancia, y el cielo ya es tan oscuro que se ven satélites arrepentidos de sus decisiones. Un vecino instaló una bombilla más fuerte, porque los mapaches trataban su porche como discoteca, pero al día siguiente apareció un inspector y lo multó por iluminación agresiva, mientras una mujer con luz de movimiento fue advertida de que su instalación generaba patrones intermitentes de alteración, que en lenguaje burocrático significa se enciende. Así que ahora todo el pueblo se mueve de noche como aldeanos medievales, chocando con los muebles y fingiendo que la norma tiene sentido solo porque el consejo la imprimió en papel oficial. 23. En un viejo pueblo ferroviario, el consejo exige que los números de las casas sean visibles en todo momento. Pero visibles significa desde el ángulo exacto de la caminata favorita del presidente del consejo, un nivel de microgestión digno de un director de cine. Un hombre cuya casa estaba en una ligera curva fue amonestado porque su número se veía demasiado interpretativo, y una mujer con letras decorativas fue informada de que sus números eran artísticamente engañosos, obligando a los vecinos a ajustar los letreros como si participaran en una búsqueda del tesoro diseñada por alguien con rencor leve y demasiado tiempo libre. Todo porque las autoridades creen que el servicio postal es incapaz de girar la cabeza ni un poco. 24. Hay un pueblo en el bosque donde las luces de cuerda están prohibidas después del 2 de enero, porque la ambientación festiva fomenta la complacencia.
una declaración que sugiere que el consejo teme la alegría como otros temen los materiales tóxicos. Un residente olvidó desenchufar una sola hilera el 3 de enero y recibió una advertencia llamada extensión festiva, mientras una pareja que organizó una fiesta invernal fue acusada de manipulación estacional por usar luces cálidas, y ahora la gente trata la iluminación exterior como desactivación de bombas. Con cuidado, en silencio y sabiendo que un error puede resultar en una multa por intentar reavivar el espíritu navideño, que el pueblo considera una especie invasora. 25. Una aldea junto al río prohíbe nadar después de las 6 de la tarde, no por seguridad, sino porque los bañistas nocturnos provocan travesuras, aunque nadie puede definir qué tipo de travesuras acuáticas son esas. Un turista que se metió al agua a las 6:04 fue interceptado por un voluntario con la autoridad de quien protege secretos nacionales, y un joven que lanzó una piedra muy cerca del límite recibió una advertencia por ambigüedad acuática, lo que sea que eso signifique. Así que ahora los vecinos obedecen la norma como si el río se volviera carnívoro al atardecer. Aunque el único peligro real es tropezar con el cartel que explica por qué nadar se vuelve ilegal en cuanto el sol se va. 26. En un asentamiento de la pradera, el Consejo aprobó una ley que exige que cada jardín tenga no menos de 3 objetos naturales, lo cual incluye rocas, pero excluye piedras decorativas, a menos que sean auténticamente rústicas. Algo que nadie ha logrado definir. Un vecino exhibió piedras pulidas hermosas y fue multado por pretensión geológica, y otro intentó argumentar que un bebedero de aves contaba solo para que le dijeran que la naturaleza funcional no es naturaleza verdadera, frase digna de un filósofo antes de desaparecer en el bosque. Así que ahora los vecinos esparcen piedras al azar como si hicieran jardinería vanguardista para cumplir una regla inspirada por un niño que colecciona guijarros. 27. En un adormecido pueblo frutal, pasear perros sin chaleco reflectante está prohibido porque los animales deben compartir la responsabilidad de la visibilidad nocturna, una idea bellamente demente que asume que las mascotas entienden las leyes de tránsito. El chaleco de un Golden Retriever se soltó a mitad del paseo y su dueño recibió una advertencia llamada fallo de visibilidad canina, mientras un gato con arnés obtuvo un chaleco 4 tallas más grande, convirtiéndose en un pan luminoso y malhumorado. Y ahora los vecinos desfilan a sus mascotas brillantes por las calles como un festival cibernético barato. Todo para cumplir una regla escrita por gente convencida de que el futuro pertenece a la moda reflectante. 28. Un histórico pueblo ribereño prohibió los termómetros exteriores tras un acalorado debate en el que un concejal argumentó que ver la temperatura afecta el clima emocional. Así que ahora quien quiera saber el tiempo debe adivinar, mirar el cielo como un mago meteorológico o revisar el celular a escondidas detrás de las cortinas. Bright. Un vecino colgó un pequeño termómetro decorativo con forma de pez y recibió una multa por informatividad ambiental, y otra fue advertida porque su aplicación del clima emitía sonidos audibles en el porche, lo que demuestra que el pueblo llegó al punto en que incluso oír la temperatura se considera conocimiento prohibido. 29. Y finalmente, no finalmente en la lista, sino en el sentido de hemos alcanzado el máximo absurdo. Hay una pequeña comunidad rural que prohibió quedarse quieto en los parques públicos más de 90 segundos porque la energía del ocio interrumpe el flujo recreativo, generando escenas de personas que caminan en círculos lentos y torpes como sims confundidos, tratando de evitar una multa. Un adolescente se agachó a amarrarse el zapato y recibió un sermón sobre conducta estacionaria. Y un anciano que hacía estiramientos antes de correr fue advertido de que su calentamiento parecía filosóficamente inactivo. Así que, ahora los vecinos tratan sus visitas al parque como rutinas de cardio forzadas. Todo porque el consejo decidió que moverse es virtud y quedarse quieto es sospechoso. Y así termina este recorrido por la estupidez humana municipal. Dale like, suscríbete y demuestra que sobreviviste a tanta brillantez burocrática.